Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a ver un video corporativo mientras más personas se incorporan al webinar. Empresa colombiana de cables, Encocables, con más de 62 años de trayectoria y experiencia en la fabricación de alambres, torones y cables en acero. Nuestro principal objetivo es contribuir al desarrollo del país fabricando productos con los más altos estándares de calidad y generando empleo en nuestra región. Todos nuestros productos están sometidos a ensayos de calidad para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas conforme a las normas nacionales e internacionales. Nuestra materia prima es el alambrón. Contamos con un stock suficiente de producción, garantizando el abastecimiento a nuestros clientes de producto terminado. Antes de empezar con la fabricación de los diferentes alambres, el alambrón es preparado superficialmente por varias etapas de limpieza para eliminar impurezas, darle propiedades de durabilidad e inhibición a la corrosión. El inicio de nuestro proceso es el trefilado, el cual reduce el diámetro del alambrón en forma progresiva realizado por fuerza mecánica. Una vez obtenido el alambre trefilado, este pasa por varias líneas de proceso dependiendo de los requerimientos. Para obtener los alambres recubiertos con zinc, deben pasar por un proceso de lavado y limpieza, el cual se debe realizar por inmersión en caliente, garantizando su adherencia y durabilidad a la intemperie. Alambres para el toronado de alta resistencia como el Super GX y torón para el proceso de cablería. Los alambres recubiertos con aluminio pasan por un proceso de limpieza con químicos para garantizar la adherencia y durabilidad. En este proceso podemos obtener alambres y torones brillantes, galvanizados y encauchetados para todo tipo de industria. Nuestra fabricación de cables brillantes y galvanizados son el resultado de la unión de varios torones de otras líneas. En Encocables fabricamos nuestros productos en Colombia, distribuyéndolos a nivel nacional e internacional, garantizando la disponibilidad y entrega inmediata. Trabajamos para construir seguridad, salvaguardando vidas con nuestros cables para los mineros, petroleros y ascensores. Conexión en carreteras y puentes uniendo comunidades. Y comunicación ofreciendo servicios de relación y transmisión de información en los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones. En Encocables ayudamos a construir un mundo mejor. Bueno, muy buenos días para todos nuestros asistentes. Encocables y Ferretería Barbosa les da la bienvenida a nuestro webinar Protocolos de Mantenimiento y Uso Cables de Acero. Hoy nos unimos para hablar de mantenimiento, de uso, construcciones, recubrimiento y demás información pertinentes a los cables de acero. Mi nombre es Verónica Estrada y nos da gusto tener con nosotros ingenieros expertos en la materia. Hoy nos acompaña Jimmy Barbosa, gerente general de Ferretería Barbosa. Jimmy, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días. Muy buenos Bueno, días a todos los que han aceptado nuestra invitación a participar de este protocolo de mantenimiento con nuestro aliado Encocables. De pronto, como la mayoría nos conocen, somos proveedores ya hace un tiempo de sus necesidades y una de nuestras líneas
de ofrecimiento para la industria es la de los cables de acero. Queremos participar de la alianza comercial que tenemos con Encocables y a partir de ello estamos en este propósito y con el objetivo de brindar una capacitación o un conocimiento un poco más a fondo del tema de cables que a veces pasa como por desapercibido. Se usan los cables en muchas aplicaciones en la industria y de pronto no tenemos como el conocimiento suficiente para hacer el mejor de los usos y que el propósito de los cables cumpla su objetivo en las diferentes industrias. Les agradezco mucho el acompañarnos en esta presentación. Seguramente vamos a tener otras. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias, Verónica, y pues yo creo que a lo que vinimos. Muy amables a todos por acompañarnos. Claro que sí, Jimmy. Muchas gracias. Y como dice Jimmy, sí, hacemos ya parte. Nuestros productos los pueden encontrar en Ferretería Barbosa. También nos acompaña el día de hoy el ingeniero Jason Manco, ingeniero metalúrgico de la Universidad Industrial de Santander, con experiencia en asistencia técnica comercial por más de 5 años en el sector del acero. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, la pueden elaborar en la casilla de chat y allí, al finalizar el webinar, daremos respuestas a sus preguntas. Ingeniero Jason, bienvenido y adelante con su intervención. Bueno, buenos días para todos. Pues agradeciéndole a don Jimmy y a todo el equipo de Ferretería Barbosa por este espacio, a todos los clientes de Ferretería Barbosa que pues también son clientes nuestros. Ferretería Barbosa pues es nuestro aliado estratégico en varias zonas del país, principalmente pues en el Valle del Cauca. Muy gustosos de poder compartir, como bien lo decía él, pues la información pertinente o digamos que consejos o recomendaciones, sugerencias o tips que de pronto en el uso o en el día a día de la operación de un producto valorizado, de un costo importante y de una importancia y una afectación en términos de seguridad altísimo. Entonces, la información que les quiero brindar hoy, en síntesis, es muy concreta. Son algunas sugerencias y algunos tips que hay que revisar previo a la instalación, durante la instalación, para tenerlos en cuenta y obviamente poderlos aplicar de mejor manera y así mismo, digamos que aumentar esa expectativa de vida útil de los cables. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio. Bueno, como bien lo mencionaba en el video o se evidencia en el video, nosotros somos una empresa de 63 años en el mercado. Fuimos creados en el año de 1960. Es una empresa colombiana, de capital colombiano. Entonces, siempre hay que apoyar, pues, obviamente, la industria colombiana, comprar nacional. Nosotros estamos ubicados entre Cajicá y Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. Esto también es un espacio, una cuña para hacerles la invitación. Todas las personas son bienvenidas siempre y cuando pues, se haga respetando el conducto del canal, siempre por medio de Barbosa. Acá son bienvenidos si quieren venir a conocer toda la línea de fabricación en vivo. Esto es un mundo totalmente diferente. Son más o menos 15.000 metros cuadrados de área que tenemos en Encocables, donde está pues distribuida toda la parte de fabricación, bodegaje y demás. Entonces, ¿qué es un cable de acero? Pues obviamente es un elemento, es una máquina que transmite energía, potencia, movimiento, y como como una máquina, así mismo debe estar enfocado a su cuidado. Esto es digamos que es una forma de sintetizarlo, es decir, que los cables de acero están compuestos por alambres, los torones es un conjunto de alambres y los cables son un conjunto de torones. Dependiendo, pues, obviamente, la construcción del cable, asimismo, pues, está la distribución de los alambres en los torones y de los torones en los cables. Digamos que eso es una manera de contextualizar un poco el tema de los cables. Como siempre lo menciono, en el mercado uno escucha siempre o lo mencionan como guaya de acero, pero digamos que técnicamente hay una pequeña diferencia en términos de cómo se representa. Entonces,
Un torón es un conjunto de alambres y el cable es un conjunto de torones. Cabe resaltar que nosotros como empresa fabricante, pues todos esos productos, todas estas líneas, nosotros las comercializamos y que se encuentran acá resumidas. Nosotros fabricamos los alambres para resortes, principalmente para el sector colchonero, y alambres galvanizados para todo el tema de cerca eléctrica, bueno, diferentes aplicaciones, cerramientos perimetrales y demás. También el recubierto con aluminio, que también aplica para el sector eléctrico y para otro tipo de elementos que se fabrican con alambres recubiertos con aluminio, es decir, con una capa de aluminio. Tenemos los torones preesforzados o también llamados en el mercado como pretensados o postensados. Esos son para todo el sector civil, para todo el tema de fabricación de anclajes, todo el tema de fabricación de postes de concreto, piezas prefabricadas, vigas, demás. Vemos que todo es en el sector civil. También tenemos los torones galvanizados y los torones recubiertos con aluminio. Esto aplica principalmente para el sector eléctrico, todo el tema de infraestructura eléctrica en media y en alta tensión. Y por último, el producto top de Ecocables, que pues, son los cables de acero. Ese es el producto más elaborado y aplica o está enfocado o ataca diferentes industrias, como la minería, el petróleo, todo el tema de torres grúas relacionado con el tema de izaje de cargas, pesca y ascensores principalmente. Igual, si tienen alguna aplicación diferente, obviamente se revisa en su momento. Donde estén, digamos que implicados los cables de acero, ahí estaremos con nuestro aliado Barbosa. Bueno, contarles que Encocables es una empresa que cuenta con certificaciones tanto de producto como, digamos que ya a nivel organizacional. Son diferentes entidades las que nos validan o nos certifican, valga la redundancia. Tenemos sellos de Incontec, tenemos la certificación BASC y también certificados de conformidad de producto para el sector eléctrico emitidos por el CIDET, como lo pueden observar acá. Importantísimo, nosotros contamos, digamos que esta es la certificación de mostrar. Es una certificación para el sector petrolero, es denominada la API 9A, la edición 27, y esta norma nos avala como única empresa en Colombia que fabrica cables con esta normatividad, pues cumpliendo con sus especificaciones y que van para el sector petrolero, que pues bien saben ustedes, o la mayoría de ustedes, el sector petrolero es bien acucioso y bien estricto con todo el tema de certificaciones. Entonces, en Encocables pueden encontrar esos cables diseñados y fabricados con especificaciones bajo esa norma y que fácilmente, pues obviamente, en ninguna otra empresa en Colombia lo van a encontrar. Entonces, digamos que esta certificación es bien importante en términos digamos, de aplicación y obviamente lo que implica el sector petrolero principalmente. Entonces, ahí les dejo esa inquietud, esa cuñita. Bueno, revisando un poco o ya entrando un poco en materia, hay una diferenciación importante entre un cable de acero de Encocables y un cable importado, principalmente un cable chino. Digamos que todo el tema de fabricación, las especificaciones y obviamente todo lo que implica en términos de calidad, pues Encocables fabrica y produce productos, valga la redundancia, de altísima calidad. Este es un detallito que pueden ustedes observar fácilmente cuando de pronto, si tienen la oportunidad de hacer una prueba física entre un cable Encocables y un cable de otra procedencia. Es el tema del preformado. ¿Y qué es el preformado? Sencillamente la forma o la manera como el cable, los torones se van acomodando en el centro del cable, en el núcleo. Como pueden ver en la imagen izquierda superior, un cable preformado, al destronarlo o al desenredarlo, él conserva su forma, como lo pueden ver ahí. Y si yo tomo un alambre de ese torón, él también conserva su forma. O sea, es decir, no se destrenza totalmente, comparado con la imagen que está en la parte derecha. Cuando ustedes hacen un corte de un cable o lo están destrenzando para hacer un ojo o para hacer una eslinga, bueno, digamos que
cuando se necesite hacer ese despeine de los alambres, pues va a pasar esto, se va a destoronar, destrenzar, como se quiera llamar, totalmente, como lo pueden ver acá. Entonces, digamos que esa es una de las características, además de otras, que pues Encocables garantiza con sus productos, y que ustedes, pues obviamente, al recibir un producto de Encocables, están con la seguridad que el cable está fabricado de manera correcta y que no va a estar en juego pues la vida, porque pues en muchas de las aplicaciones, ascensores, un tema de izaje de carga, que un cable súbitamente se reviente y Dios no quiera haya una persona afectada, pues digamos que está en juego muchísimas cosas si se toma la decisión de utilizar un cable de pronto de una procedencia no muy clara, a tomar la decisión de pronto de utilizar un cable certificado marca Encocables. Entonces, ese es el mensaje. Un cable de acero es un sinónimo de vida. Entonces, yo siempre trato de hacer mucho énfasis en esto porque digamos que a veces no todo es precio, y más en un producto tan técnicamente rico y tan importante y que implica tanta seguridad como un cable de acero, además de ser un producto bastante valorizado. Entonces, digamos que esa es la invitación. Encocables es una empresa certificada, cumple con una normatividad internacional y nacional, pues pertinente para todos sus productos. En términos de almacenamiento, digamos que aquí hay unas recomendaciones pues bien sencillas, tanto para nuestro distribuidor, que pues ellos son muy acuciosos guardando el tema del reporte de ensayos o llamado certificado de calidad, pero es un reporte de ensayos, y el tiquete con el que viene el producto. Este tiquete obviamente nos da el número de carrete, dependiendo si es torón, si es cable, o dependiendo, digamos, que el elemento, pero este tiquete es importantísimo pues guardarlo, mantenerlo trazado para, en el caso de que haya alguna novedad, pues hacer el respectivo seguimiento. Entonces, como recomendación, obviamente guardar el tiquete con el que viene el producto y con su respectivo, que el número del carrete corresponda obviamente al reporte de ensayos. Otra cosa importante que debo decirles es que, por ejemplo, si nuestro aliado Barbosa les suministra un cable de acero, en el reporte de ensayos no debe ir el nombre del cliente final u operador final, sino de nuestro distribuidor. En este caso debe aparecer acá, Ferretería Barbosa SAS. Si está a nombre de ustedes, hay que reportarlo porque digamos que nosotros somos respetuosos de nuestro canal de distribución y nuestra línea de comercialización es por medio de ellos, no directamente a los clientes. Entonces, digamos que es bien importante para que tengan mucho cuidado con el tema de los certificados, porque pues se puede presentar para malas interpretaciones. ¿Qué se recomienda? Obviamente que los carreticos, cuando ustedes lo compren, bien sea el carrete de madera completo o la sección o longitud determinada, pues obviamente que esté libre de humedad, pues que no le caiga agua o algún elemento corrosivo que pueda afectar la integridad del cable. Digamos que, como lo decía, pues es un producto valorizado de un precio importante. Asimismo, debe ser su cuidado pues, en el almacenamiento en este aspecto. ¿Qué otra cosita? Bueno, tener en cuenta el tema de evitar que pues, estén en altas temperaturas. Altas temperaturas se refiere a uno, no sé, por encima de los 40, 50 grados Celsius o por encima. Pues que de pronto de alguna manera puede afectar el empaque, porque pues, realmente al acero no le hace gran cosa. Entonces, esas son las recomendaciones básicas en términos de almacenamiento. También mantenerlo en una estiva, si es posible, para que no haya contacto con el suelo. En términos de manipulación, obviamente cuando llegue el carretico, manejarlo o cargarlo de esta manera, como está ahí en el chulito verde. Obviamente nunca que las uñas toquen la superficie del cable o de esta manera, porque pues esto puede ser un riesgo de caída del cable y pues obviamente hay que estar, la seguridad es lo primero. Entonces, esa es la recomendación con respecto al uso de montacargas. Y cuando se va a pasar, por ejemplo, de un carrete madre a un carrete más pequeño, o cuando se está instalando inclusive, de pronto en un malacate, en un winche, lo que se recomienda
es que obviamente se mantenga esta linealidad y que pues el sentido de giro de los dos carretes o de los dos elementos sean de la misma manera, para evitar que se generen ese tipo de deformaciones. Y lo otro importante es que no debe ir, como lo pueden ver acá, de arriba hacia abajo, no debe ir siempre arriba, arriba o de abajo hacia abajo. Vemos que eso es bien importante porque si se hace de esta manera, se pueden generar esas torceduras y finalmente pues el cable puede ser desechado. Entonces no lo afectaríamos definitivamente. Entonces esas, en términos de, digamos que de trasvaso o de suministro en un carrete grande a uno más pequeño. Esto, digamos que es una imagen mucho más clara de lo que les comentaba. La forma como debe ir de ese carrete madre al malacate que ya va a estar en funcionamiento, siempre que sea abajo, abajo. Y digamos que de alguna manera el sistema con el que se está instalando el cable tenga una especie de freno para poder, digamos que ir desenbobinando el carrete de manera gradual, que no sea de pronto o se genera algún tipo de movimiento brusco que pueda impactar o que pueda afectar la integridad del cable. Entonces, digamos que lo mismo, como les decía, el sentido de giro del malacate con respecto a la tornamesa o la forma o digamos el sistema que se tenga para desenvolver el cable sea el mismo sentido y siempre abajo, abajo o arriba, arriba. Durante el corte, digamos que de los cables, bien sea ya en operación, en instalación, importantísimo no desenvolverlo de esta forma, siempre que no se generen ese tipo de cocas o deformaciones, porque pues eso afectaría el cable finalmente. Y cuando se está desenvolviendo un carrete, pues nunca hacerlo de esta forma. Con respecto al tema de los cortes, normalmente acá en Ecocable lo hacemos con una tronzadora, pues obviamente con un disco pues que sea para acero. ¿Y qué se recomienda? Normalmente, en primera medida, pues a enredar o amarrar esa parte que se va a cortar, esa sección, amarrarlo con un alambre dulce, que puede ser galvanizado o brillante, no hay problema. Y digamos que la longitud que se debe amarrar debe ser más o menos de 2 veces el diámetro nominal del cable. Digamos que esa es la longitud que se recomienda. De esta manera se amarra, Como lo pueden ver acá se genera, pues digamos, la finalización de ese extremo del alambre. Y pues obviamente se recomienda tanto en una punta como en la otra para poder proceder con el corte. Recordar entonces que esta longitud o esa cantidad de alambre debe ser más o menos una distancia de 2 veces y se procede a hacer el corte del tronzador. Importantísimo, digamos que los cables antigiro, bien saben ustedes que es un cable fabricado de manera, digamos que tiene sus características esenciales ahí, y si no se corta de la manera correcta, él tiende digamos que a destornarse, a destrenzarse. Entonces, es bien importante en los cables antigiro y en los cables que tienen tipo paso LAN, que es un tipo de paso que por su forma de fabricación hay una mayor tendencia a que cuando se corte, pues obviamente se destrense. Digamos que eso puede pasar obviamente con los cables que les comentaba, los cables de otra procedencia, pero los cables de Ecocables, ustedes normalmente, independientemente del paso, van a encontrar que el cable mantiene su forma independientemente si se hace un corte o si se hace algún tipo de destrenzado del cable. Entonces, eso es importante ahí aclararlo. Pero digamos que la forma que se debe cortar es de la manera que les mencionaba, y pues digamos que para evitar que de pronto haya algún tipo de novedad en el cable. Bueno, previo a la instalación, importantísimo, pues verificar cuando ustedes reciban su carrete por parte de nuestro aliado Barbosa, es verificar que el empaque esté en buenas condiciones, revisar la superficie o la primera capa del cable que viene pues en el carrete, revisar el tiquete, como les comentaba, es importantísimo para todo el tema de trazabilidad y para que ustedes también tengan un seguimiento y puedan hacer la respectiva inspección. Entonces, llevar esa trazabilidad del carrete, revisarlo, todo el tema de la madera, hacer una inspección visual para que en caso tal de que haya alguna novedad, pues poder hacer la respectiva queja.
en caso tal de que sea por transporte o algo relacionado con almacenamiento o digamos que de fábrica. No es muy, no, digamos que eh, no es muy frecuente que sucedan este tipo de cosas. Obviamente con todo el tema del transporte se recomienda mucho. Obviamente es un producto bastante pesado en algunos diámetros. Entonces, digamos que esa es la recomendación. Se recomienda obviamente también tener un plan o un documento que tenga como un manual de instrucciones de cómo se instala el cable, porque pues obviamente sabemos que los operarios o las personas encargadas de todo el tema de instalación pues pueden cambiar, hay diferentes turnos, entonces tener como todo eso bien registradito para que las personas que vayan a hacer la instalación lo hagan de manera correcta. Importantísimo, lo vamos a revisar en los próximos slides, el tema de las poleas, los tambores, las guías, los elementos o accesorios que se le van a poner al cable. Esto obviamente garantiza o da si todos esos elementos están correctamente, están en buen estado, obviamente eso aumenta la expectativa de vida útil. Y otra cosa importante, pues obviamente el cable, por ser de acero, pues esa vaina no quiere decir que se le pueda dar contra el mundo. Hay que tener mucho cuidado y depende de las condiciones de operación, sumado pues a los estados de los accesorios, y también depende mucho de la habilidad del operador. A veces cuando un cable tiene alguna novedad, algún defecto, normalmente lo atribuyen a términos de calidad del cable, pero realmente es un tema más de operación y de mantenimiento. Entonces, eso vale la pena aclararlo porque digamos que pueden haber digamos que hay muchas novedades atribuidas a la calidad del cable, pero que no es así, es por manipulación u operación. Lo que les contaba con respecto a las poleas, importantísimo, el tema de esas ranuras de las poleas, el tema del material de esas poleas. En algunos casos, pues hay que definir cuál es el fusible mecánico, si quiero cambiar el cable o si quiero cambiar la polea. Obviamente, un elemento o el otro, pues puede ser tiene mayor dureza y pues el desgaste puede ser más prematuro en el uno o en el otro. La forma de la ranura y la calidad de ese rectificado mecanizado en la polea, pues esto va a garantizar una vida útil mayor del cable. La forma correcta como debe estar el cable dispuesto sobre esa ranura es como la imagen del chulito verde, la de la mitad. El cable debe descansar más o menos, la circunferencia debe ser más o menos un tercio. Es decir, más o menos, si tomo estos ejes acá, sería más o menos un ángulo de 120 grados. Esta es la forma correcta como debe acomodarse el cable sobre la polea. Y no debe tener ningún tipo digamos, de entalla o de mecanizado o de algún tipo de residuo que pueda afectar el cable. Es decir, si yo voy a tener un cable nuevo, esto debe estar totalmente limpio en lo posible para que el cable obviamente vaya haciendo su camita y se acomode de manera correcta. Es decir, que el tema del estado de la superficie de las poleas es bien trascendental. Esta ranura, ¿cuánto debe tener este diámetro de esta ranura total? Debe ser más o menos el diámetro nominal más el 6%. Y nunca debe tener un diámetro menor al especificado nominalmente por el cable. Porque pues obviamente si la ranura es de menor diámetro, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que sucede aquí en la parte izquierda, en la imagen de la zona izquierda. Van a haber presiones laterales de la polea, obviamente el cable va a sufrir desgaste. O si la ranura está muy grande, obviamente el cable va a empezar a bailar ahí y va a empezar a desgastarse y por generarse esos giros, esas torsiones ahí, el cable puede tender a destrenzarse. ¿Y cómo se evidencia? Porque empiezas a ver el alma del cable. Entonces digamos que el tema de las poleas es importantísimo ahí revisar que esa ranura, que es digamos que el elemento contacto metal-metal o metal con la superficie de la ranura, es donde hay mayor desgaste. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, los malacates, obviamente, también algunos de ellos pueden venir con ranuras. En la primera, digamos, el estado superficial del malacate puede venir ranurado. Entonces, obviamente, hay que tener el mismo cuidado de lo que estábamos hablando anteriormente. El tema del diámetro de la polea, de la ranura, perdón, y que obviamente la superficie esté totalmente lisa.
Hay unas fórmulas ya determinadas, yo las puedo compartir, de cómo sería el diámetro, el ancho, digamos, y todas las especificaciones que debe tener un tambor para, digamos que, embobinar un cable. Más o menos, en algunas, dependiendo de la construcción, así mismo se puede variar el diámetro. Pero digamos que lo que se recomienda normalmente es que el diámetro del tambor debe ser mínimo entre 30 a 32 veces el diámetro nominal del cable, no menor, porque obviamente un tambor pequeño y un cable muy grueso, obviamente el esfuerzo que sufre ahí sería bastante drástico. Entonces, importante que, pues obviamente un tambor, entre más grande, el cable va a sufrir menos curvatura. Entonces, pero la medida mínima de ese diámetro de tambor debe ser entre 30 a 32 veces el diámetro nominal del cable. Otra cosa fundamental e importantísima, el tema del embobinado de la primera capa de cable. Esta vaina es importantísima porque digamos que de ahí depende también la vida útil y la expectativa de vida útil de uso de ese cable. Claramente, como lo podían ver en la imagen anterior, ya la devuelvo, como pueden ver, estos malacates están bien ordenaditos. Como pueden ver, las capas de cable se acomodan de manera correcta sobre la capa previa. Eso es lo que sintetiza la imagen o ilustración de la parte derecha que les muestro en las diapositivas. La distribución, obviamente, de esfuerzos cuando el cable está bien embobinado va a ser más uniforme que si se embobina de manera desordenada. Como pueden ver, las capas superiores de la primera capa se van acomodando en los valles de la primera capa. Esa es la forma correcta como debe ubicarse o como debe embobinarse el cable. Dependiendo también del sentido de giro, es decir, si un cable es derecho o izquierdo, así mismo se debe embobinar en el tambor. Acá hay una gráfica bien sencilla. La manito derecha me indica que es un cable que tiene sentido de paso derecho, independientemente si es regular o largo. Sentido de paso derecho. El tambor está girando en contra de las manecillas del reloj, o sea, está girando hacia mí. Este cable debe embobinarse su primera capa, ojo, su primera capa de izquierda a derecha. Entonces, eso es, digamos que fundamental ahí para garantizar que se respete ese sentido de giro del cable. Y obviamente, dependiendo de la forma como esté girando el tambor, así mismo, como esté girando el tambor y como tenga el cable su sentido de giro, ahí mismo se determina la forma, si se empieza a embobinar esa primera capa de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vemos que eso es algo bien básico. Y con respecto a la instalación, normalmente en el sector minero y petrolero, obviamente hay unas poleas superiores y hay una vaina que llama el ángulo de desviación. Este ángulo lo que garantiza es que obviamente no suceda lo que les muestro en la fotografía, en la diapositiva. Obviamente, si el ángulo es muy grande o si es muy pequeño, obviamente el cable va a empezar a tocar la cama de cable anterior. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta ese ángulo. Este ángulo es con respecto al eje central del tambor y se genera con la tapa del tambor. Se dice que ese ángulo de desviación debe ser mínimo de 0.5 grados y máximo 2 grados en algunas aplicaciones. Entonces, vemos que entre esos dos ángulos, de alguna manera se puede generar que no haya este tipo de contactos. Obviamente, estos roces, metal, cable, obviamente, pues el desgaste va a ser mucho mayor, va a ser prematuro. Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta para el tema de la instalación. Bueno, y en términos de lubricación, importantísimo también hacer énfasis que para una buena lubricación hay que hacer una buena limpieza. Hay unos dispositivos, algunas empresas, obviamente dependiendo la cantidad de trabajo, dependiendo pues, de muchas variables, adquieren esos equipos, digamos que son elementos que lubrican el cable a presión y tienen la ventaja que también en la parte inicial tienen este rascador que lo que hace es ir limpiando la superficie del cable y posteriormente pasa el equipo y va lubricando. De todas maneras, si no se tiene obviamente este equipo, se puede hacer bien sea con una estopa, se puede hacer vertiendo por goteo, por dispersión o con una brochita a manito. Pero importantísimo que cuando se lubrique, el cable esté limpio. Hay algunos lubricantes en el mercado,
digamos que lo importante ahí es que sea, o que la marca que venda el lubricante, pues diga que es para cable de acero. Se recomienda obviamente que sea un cable, perdón, un lubricante que sea de fácil aplicación, que no sea muy viscoso, porque obviamente en operación es difícil utilizar el mismo lubricante que nosotros le aplicamos a los cables. Nuestros cables, todos los cables de Encocable vienen con una capa de lubricación en el proceso de toronado. Es decir, cuando hacemos cordón por cordón, torón por torón, lo lubricamos en el proceso de toronado uno por uno. Y se hace con una grasa asfáltica que nosotros lo que hacemos, eso es como una greda, la calentamos a cierta temperatura y la aplicamos sobre cada torón de ellos. Obviamente para reducir la fricción que hay entre los alambres y entre los torones y el alma de acero, o entre los torones y el alma de fibra, dependiendo pues la especificación del cable. Pero pues esta grasa nosotros la hacemos así porque pues tenemos, digamos, que todo el aparato productivo, pero en campo sería muy difícil calentar grasa asfáltica para aplicar en los cables. Hay algunas marcas, digamos, que les puedo dar información por privado, que comercializan este tipo de lubricantes que son idóneos para la correcta lubricación del cable. Es importantísimo porque obviamente si se lubrica bien el cable se disminuye el tema de la oxidación. Y dos, importantísimo también ahí el tema que se disminuye la fricción existente entre el cable y el tambor, el cable en la parte interna, entre sus alambres interiores y exteriores, entre los torones laterales y el alma. Entonces, digamos que de esta manera se puede mitigar mucho su desgaste y obviamente eso en consecuencia es aumento de vida útil. Bueno, y con respecto a unos criterios de descarte, normalmente la norma que he podido visualizar y que muchas empresas utilizan para todo el tema para los criterios de descarte de un cable es la ISO 4309. Esta norma, pues digamos que especifica varias cositas para poder determinar en qué momento digamos, en qué momento es correcto determinar si se puede seguir utilizando el cable, dependiendo de alguna novedad, o definitivamente hay que cambiar. Acá les muestro una de ellas, importantísimo el tema de la reducción del diámetro. Claramente el diámetro con el que se entregan los cables, siempre en Encocables se fabrica con un 5% de tolerancia por encima del nominal, para que lo tengan en cuenta. Y hay una formulita bien sencilla para hacerle seguimiento al tema de la reducción, que está en la parte superior, que es el diámetro de referencia menos el diámetro medido sobre el diámetro nominal. ¿Qué es el diámetro de referencia? El diámetro de referencia es el que cuando instalan el cable, ustedes toman ese diámetro, antes de empezar a operarlo, instalan el cable, toman el diámetro, ese diámetro, que como les digo está por encima del diámetro nominal, es el que debe ir registrado acá. El diámetro medido es el diámetro que se va a tomar una vez el cable ya haya empezado a operar, no sé, una semana o 2 semanas, dependiendo pues las condiciones de operación. Y el diámetro D, que es el diámetro nominal, que ese es el diámetro, obviamente, con el que viene el cable. Es el diámetro de fabricación, perdón. Es el diámetro de fabricación, el nominal. Y digamos que esa norma dice que, por ejemplo, para un cable de alma de fibra, se dice que esa reducción, el resultado que ustedes obtengan de esta fórmula, debe ser máximo el 10%. Acá dice que el 10% o por encima se recomienda descartarlo. Y con respecto a un cable con alma de acero, debe ser del 7.5%. Claramente, esto es una información pues, normativa basada en la experiencia y pues obviamente en muchos estudios, pero pues cada cliente es responsable o es quien determina pues el porcentaje al que quiere llegar. Puede decir el cliente, no, pues yo quiero el cable con alma de acero, pues lo voy a llevar al 12%. Bueno, pues digamos que pues, depende de la aplicación y pues depende también de sus políticas. O si quiere ser más conservador y decir, bueno, no, ustedes dicen que el 10% para un cable alma de acero, pero si yo me quiero ir al 6%, bueno, digamos que eso ya depende de la especificación del cliente. Esto es solo como un abrebocas. En esa norma, digamos que hay muchas especificaciones con respecto a alambres rotos que se pueden encontrar
en los cables durante la operación y que permite que se puedan utilizar en términos de corrosión. También hay unos grados que ella especifica dependiendo, digamos, qué tan oxidado esté, y asimismo la norma dice, bueno, en cierto grado se puede seguir operando, pero ya si está muy oxidado o en cierto grado, pues ya se recomienda descartarlo. Todo esto, digamos que es una información muy, muy condensada, pero que finalmente quien toma la decisión de seguir operando o no, con base en estos criterios, pues es el cliente o operador final. Importantísimo, obviamente acá, pues que digamos que los cables de acero tienen unos puntos críticos donde hay mayor desgaste, claramente en las capas o en la parte del cable que se va embobinando en el cable, en el tambor, discúlpenme, toda la parte que toca las tapas del tambor, los puntos crossover, que son los puntos donde los cables digamos que se intersectan uno con otro. Obviamente hay un desgaste ahí que pues, es inherente al proceso. Todos los puntos de anclaje y el tema de las poleas, ahí es donde el cable sufre más. Esos son los puntos que se recomienda o que cuando se hace una inspección se revisan digamos que con mayor cuidado. Y este es un formatico bien sencillo que les quería mostrar. Digamos que, como lo mencionaba, digamos que eso depende también de la operación, de las condiciones, de los ciclos, digamos, del uso del cable. Asimismo, pues se determinan los defectos posibles que se pueden generar. Este registro de inspección, obviamente, lo que hace y lo que pueden hacer los clientes es ir llevando como un récord, una bitácora de esa información, dependiendo pues la frecuencia que se determine, determinando obviamente si hay alambres aplastados, alambres desgastados, el tema del diámetro, si hay alguna novedad como jaulas de pájaro o maltratos, puntos crossover, el tema de la corrosión, si hay alguna novedad en la longitud de paso, que pues es una medida que también se toma en los cables y que pues, digamos que da un indicio de alguna novedad. El tema de la lubricación, que está anidado con el tema de la corrosión, todo el tema de cocas, deformaciones, el estado de las poleas, el diámetro de la polea, la ranura de la polea. Entonces, digamos que esto se puede ahí condensar. En esa norma, la ISO 4319, hay unos como unos formatos, digamos que como ejemplo, que pues el cliente lo puede acomodar a su condición. Entonces, digamos que es bien importante. Y digamos que esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. De pronto me extendí un poquito. Muchísimas gracias por el espacio. De verdad que espero que sea provechoso. Ya les voy a dejar mi correíto para que puedan hacer alguna consulta técnica. Recordar que nuestro aliado estratégico, nuestro canal de distribución es por medio de Barbosa, entonces ya todo el tema comercial lo pueden escalar con ellos, y conmigo todo el tema técnico, lo que necesiten, estoy siempre a la orden, y no se olviden ahí seguirnos en las redes sociales para ganar más likes. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por esa explicación. Excelente. De igual manera, vamos a dar inicio a la sesión de las preguntas, inquietudes. Si alguien tiene alguna pregunta, lo pueden elaborar en la casilla de chat. Bueno, por acá nos dice Miguel Fajardo. Por favor, suministrar las especificaciones técnicas del lubricante que se debe utilizar para el mantenimiento de los cables de acero. Hola Miguel, buenos días. Bueno, digamos que en términos de lubricante lo que se mira ahí es el punto de goteo, viscosidad, punto de penetración y un tema de la presión del aceite. Sin embargo, escríbeme al correo, yo te doy el nombre o de digamos, las marcas que normalmente se utilizan o las marcas que producen lubricantes para los cables de acero. Pero digamos que de manera general la recomendación es que sea pues poco viscoso y que no digamos que sea también a base mineral o base petróleo. Digamos que se está tratando de buscar unas alternativas más biodegradables, obviamente por todo el tema de disposición de residuos y demás, pero digamos que estamos en ese proceso. Por ahora, que el lubricante sea base mineral o base crudo, base petróleo, para que no haga reacción
con la grasa original del cable, que recuerden que es de tipo asfáltica. Sí, ok, veo que no veo nadie que haga más preguntas, un poco tímidos. Bueno, David nos pregunta que si es recomendable soldar en las puntas del cable de acero. Los extremos sí se pueden soldar, siempre y cuando obviamente no, ¿cómo lo ejemplifico? Los extremos del cable sí se pueden soldar. Lo que no se puede soldar es de pronto cable viejo con cable nuevo o cable nuevo con cable nuevo porque me falta un pedazo, no. Digamos, los extremos de ese cable sí se pueden soldar. Porque hay unos accesorios que se utilizan que son como unos ojos que sí deben ir el extremo del cable y va soldado y va soldado con el dispositivo. Entonces, sí se pueden soldar los extremos del cable de acero para instalar algún tipo de accesorio sin problema. Listo, por acá también Andrés nos habla sobre los lubricantes, la temperatura máxima para no perder sus propiedades. Bueno, los lubricantes tienen una característica que se llama el flash point, que es como el punto donde hace como ignición, pero digamos que esos lubricantes vienen para aplicarse a temperatura pues, ambiente, dependiendo de la zona. No sé, si es una zona muy caliente en la costa, 40 grados Celsius, no hay ningún problema. Esos lubricantes no sufren con esa temperatura. Lo que les comentaba o que hacía referencia a nuestra planta de fabricación, nosotros sí calentamos ese lubricante para poderlo llevar a un punto menos viscoso, más líquido. Pero digamos que eso se calienta más o menos a unos 110, 120 grados Celsius, pero solo es para el tema de fabricación, obviamente por la contextura o forma de fabricación del cable. Bueno, por acá también Juan Carlos, ajá, habla sobre el cable milímetro. Ustedes lo fabrican por encargo, comercialmente no se consigue. Sí, hay algunas referencias en milímetros, que son los cables antigiro, por ejemplo, 12 milímetros, 10 milímetros, que son bastante comerciales milimétricos, porque creo que las torregrúas y grúas que utilizan ese tipo de cables son europeas, entonces, o asiáticas. Entonces, sí, todos esos locos se manejan todo en milímetros. Pero digamos que los convencionales sí normalmente se llevan a pulgadas. Obviamente, por ejemplo, un cliente pide un cable de 19 milímetros, pues uno fácilmente les puede ofertar o sugerir el 3/4, porque digamos que es 19,05, esas 5 centésimas pues no hacen mella ahí. Entonces, dependiendo la especificación, normalmente los cables de giro sí vienen, sí se tienen o se fabrican en milímetros. Y ojo, también los de ascensor. Listo, por acá Miguel Ángel nos pregunta sobre la cantidad de hilos rotos en un torón. Digamos que en cuanto a la norma, ¿cuáles son los permitidos? Perfecto. Muy buena pregunta, Miguel. Digamos que en la norma ISO 4309 habla dependiendo de la construcción del cable, es decir, si digamos, entre mayor cantidad de hilos tenga el cable, la norma permite mayor cantidad de hilos rotos. Y pues el caso contrario, en que un cable tenga menor cantidad de hilos o alambres, permite menos alambres rotos. Pero en teoría, más o menos, o lo que he podido evidenciar en las visitas a campo y demás, es que la gente más o menos permite en una longitud máxima de 30 veces el diámetro nominal del cable, más o menos unos 5 hilos rotos. Dependiendo, digamos que es muy general, pero en la norma se especifica para cada tipo de cable, para un 6x19, un 6x26, un 6x36, varía la cantidad de hilos rotos, dependiendo de la construcción del cable. Ok, buen dato. Miguel nos pregunta sobre cuál es la vida útil de los cables de acero con alma de fibra.
hay bastantes Migueles. Eh, eh, digamos, la vida útil de un cable de alma de fibra, en teoría debería ser la misma del alma de acero. Obviamente, un cable de alma de fibra se utiliza donde la aplicación amerite o que se necesite mayor flexibilidad. Es decir, cables que pasen por poleas, diferentes, digamos que sistemas de poleas. Por ejemplo, volviendo al caso del tema de los ascensores, ese cable pasa por varias poleas, se embobina en un winche. Entonces, en ese caso, por eso esos cables, los de tracción del ascensor, se fabrican en alma de fibra. Pero digamos que en teoría la vida útil sería la misma, porque pues depende la aplicación del cable. Obviamente un cable de alma de fibra no se podría meter ni por el berraco en una siderúrgica, por ejemplo, donde las temperaturas son superiores a los 200 grados Celsius. Cuando hay una temperatura alta, pues obviamente la fibra se deterioraría y pues el cable fallaría porque solo tendría el área metálica que resistiría la carga. Entonces, en teoría, podría decir que el cable de alma de fibra y el de acero durarían lo mismo, pero digamos que depende de la aplicación. Es ahí donde está el meollo del asunto. De igual manera, esa norma y muchas otras normas más hablan de los criterios que se deben tener en cuenta tanto para el alma de fibra como para el alma de acero, pero normalmente siempre se refiere a los torones laterales. Digamos que habla de la cantidad de hilos rotos, por ejemplo. Y John Perdomo nos pregunta sobre los certificados de calidad, ¿en qué tiempo de entrega tienen? Nosotros una vez despachamos, por ejemplo, a nuestro aliado estratégico Ferretería Barbosa, inmediatamente pues a ellos les llega eh, el reporte de ensayos a ellos, al correo. Entonces, por todo el tema de cero papel y eso ya nos están entregando en físico. Pero digamos, una vez nosotros entregamos nuestros productos a nuestro aliado Barbosa, ellos inmediatamente reciben su reporte. Cuando ustedes se dirijan allá Barbosa les suministra ese cable, ellos les entregan inmediatamente el reporte de ensayos. Es decir, nosotros fabricamos líneas o cantidades de cierta referencia y ahí mismo, digamos que se revisa todo el tema del check de calidad de cada uno de los parámetros que se revisan y ahí mismo se genera el reporte. Y una vez ya se entrega el cable, está fabricado, producto terminado, ahí mismo se entrega a Barbosa. Nos preguntan también sobre las torregrúas. ¿Deberían utilizar cables con alma de fibra? Ya que tiene un sistema de poleas, ¿o cuál sería el recomendado? No, para las grúas sí se utiliza el antigiro. El antigiro normalmente viene con alma de acero. El antigiro, digamos que por ser, es un cable que tiene buena cantidad de alambres. Normalmente se utiliza el que viene original es un 35%. Es decir, 35 torones de 7 alambres. Eso da más de 300 alambres. Pero el que normalmente se consigue en el mercado y que nosotros fabricamos es el 19x7 o el 19x19. Esa característica, digamos que esos cables de antigiro tienen esa característica que tienen buena cantidad de alambres, entonces permite la flexibilidad. No se recomienda el tema de alma de fibra porque por el tema del lisaje, como la carga va suspendida y sin ningún tipo de guía, pues la fibra no me genera ese torque que es lo que tiene el cable antigiro, que por tener torones trenzados de una forma y torones trenzados de la otra, eso genera que no haya rotación. Entonces, en el antigiro sí no se recomienda meterle, en las torres grúas no se recomienda meterle alma de fibra. Hay que utilizar cable antigiro que tiene buena cantidad de alambres y que tiene buena flexibilidad. Bunner nos dice sobre, ¿nos recuerdas los grados de resistencia? Importantísimo. Digamos que como la capacitación iba más enfocada como ya al tema del mantenimiento de los cables, no entré mucho en detalle, digamos, en las especificaciones, pero lo podemos, igual vamos a seguir haciendo más capacitaciones in situ o virtuales. Los grados de resistencia de un cable normalmente se utilizan 3, dependiendo pues si el cable viene milimétrico o en pulgadas. Cuando se habla en pulgadas, los grados de resistencia son IPS
extra IPS y extra IPS. Son 3 grados que dependiendo pues donde esté encasillado, así mismo tiene la resistencia. Obviamente un cable entre mayor resistente, más frágil es. Normalmente, dependiendo de ese grado de resistencia, obviamente está relacionado con la carga de rotura o la carga límite de trabajo de ese cable. Y Pablo nos pregunta sobre el tiempo de almacenamiento, si afecta de pronto la vida útil del cable. No, don Pablo, digamos que dependiendo teniendo en cuenta todo el tema del almacenamiento correcto, que no, pues, obviamente no le caiga agua, que pues, no haya alguna sustancia corrosiva que pueda de alguna manera afectar la integridad del cable, el cable no tendría una fecha de vencimiento. Claramente, si de pronto el cable tiene mucho tiempo, o digamos que no sé, podría decir un par de años, y si no se ha destapado, no se ha lubricado, se recomienda pues obviamente lubricarlo un poco. Pero en términos de características mecánicas, el cable no pierde nada. O sea, a no ser que esté demasiado corroído, pero el cable, si se mantiene bien almacenado, no tiene fecha de caducidad. Nicolás nos dice sobre las garruchas. ¿Cómo sé cuál es la resistencia que soportaría cada cable? ¿Se mide también por resistencia de rotura? Sí, eso está muy atado, como muy anidado con el tema del diseño, pero digamos que la forma como lo que he visto, cómo calculan eso, obviamente siempre es con el tema de la resistencia del cable, que está relacionado con la carga de rotura del cable. Obviamente, si el cable se revienta 10 toneladas, pues se recomienda, y dependiendo obviamente también del factor de seguridad, asimismo se determina, digamos, las líneas de la garrucha, o digamos, obviamente la carga que va a estar soportando ese cable, y también el tema de la catenaria que se genera, porque pues en estos puntos donde está la garrucha es donde se tensiona el cable. Obviamente esta tensión no debe superar la carga de rotura del cable, porque pues no se haría nada. Obviamente está relacionado con el ángulo de caída de esa catenaria, y obviamente en el punto medio, que sería de mayor resistencia, cuánta carga caería ahí. Pero todo relacionado, como tú bien lo dices, con la carga de rotura del cable. ¿Y cada cuánto se debe lubricar un cable? Bueno, eso sí depende del uso. Claramente, si el cable se empieza a evidenciar que ya perdió su capa original con que se entrega el cable, se recomienda, obviamente, ahí en ese momento se recomienda echarle una capita lubricante. Obviamente, eso está atado a los protocolos de inspección que se tengan especificados en su compañía. Entonces, vamos, que cuando ya el cable se vea como sequito, hay que lubricarlo. O cuando empieza a perder la capa de lubricante inicial y pues las posteriores. Bueno, ingeniero Jason, ingeniero Jimmy, muchas gracias por la presentación, por la intervención. Muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo. Las personas que no pudieron escuchar nuestro webinar completo lo van a poder ver en nuestras redes sociales de Ferretería Barbosa y Encocables. De igual manera, en la pantalla aparecen los datos de Ferretería Barbosa por si requieren alguna petición, cotización, solicitud, requerimiento sobre este tema. Ellos lo podrán atender. Recuerden que los productos de Encocables los pueden encontrar en la sede de Ferretería Barbosa. En Encocables ayudamos a construir un mundo mejor. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias Hasta a todos. luego. Gracias, Chao, Jimmy, Jason. Gracias, gracias. Verónica, y a todos los asistentes. Muy amables. No, a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Que Dios les tengan un pague, feliz día. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Juiciosos, luego. gracias.